Hola, te saludo y te doy la bienvenida a un nuevo vídeo. En esta ocasión con la actualización del plugin Neutron de la gente de Isotope a su versión 4. Hace unas semanas atrás la gente de Isotope me envió entonces este plugin para que trabajara con el mismo y evidentemente para que hiciera una revisión en español, la revisión oficial del mismo en español, presentando específicamente sus novedades. Es decir, en este vídeo no vamos a hacer una revisión general del plugin como habitualmente acostumbro hacerlo. Voy a compartirles simplemente las novedades más destacadas entonces incluidas en esta cuarta versión de este increíble suite de plugins, porque realmente no es un plugin, son 8 plugins que conforman el Neutron Pack o el Neutron Bundle con un enfoque específico y es mejorar y facilitar los procesos de mezcla, bien sea que te dediques a la producción musical como tal o te dedicas a la producción de podcasts o cualquier tipo de contenido de audio. Este suite va a ser entonces que tu sonido destaque y llegue a un nivel profesional. Vamos a hablar un poquito entonces de las novedades, como les indico, y tenemos la más evidente, que es su interfaz de usuario. Su GUI fue mejorado, fue actualizado, fue potenciado, pues mejorando entonces la parte de detalles gráficos como tal. En el plugin de compresión del mismo también tenemos entonces medición sidechain, también otra novedad interesante, y lo hicieron compatible ahorita con los Apple Silicon, es decir, procesadores M1, M1 Pro, M1 Max, ya son 100% compatibles entonces con esta nueva versión de Neutron. Y recibimos actualizaciones en 4 módulos específicamente. El principal, el Neutron como tal, pues trae claramente una actualización no solamente visual, estética, sino ya vamos a mirar un poquito su asistente cómo fue también mejorado. El Neutron Exciter también fue mejorado, el excitador, y agregaron un nuevo componente que se llama Neutron Unmax, ¿ok? Desenmascaramiento. En un momento lo vamos a mirar cuál es la utilidad del mismo. Vamos a empezar hablando entonces de este que vemos en pantalla, el Neutron como tal, en donde tenemos la primera novedad y es un cambio en su asistente inteligente. Recordemos que aquí ellos utilizan inteligencia artificial, es lo típico de los plugins de Isotope, con el cual hacen un análisis del audio que tengamos nosotros como fuente de entrada, y a partir de allí van a generar unos ajustes previos que son el punto de partida para que el usuario, el ingeniero, a partir de allí empiece a manipular y claramente a pulir mucho más el ajuste final y lograr con el mismo el sonido que necesita o que desea. Este asistente entonces lo accedemos directamente desde acá. Podemos aquí recargar, nos va a pedir que reproduzcamos nuestro audio. Entonces voy a reproducir aquí lo que tengo como referencia. Y vemos que ha hecho el proceso entonces y ha detectado entonces que es una guitarra. Nos ajusta, nos presenta 3 ajustes: guitarra acústica, guitarra eléctrica distorsionada o simplemente guitarra. Tenemos entonces acá algunas cositas para configurar en el mismo. No voy a entrar en detalle en cada opción. Ya de hecho creo que hice una revisión del Neutron 3 en su momento y son muy comunes entonces los controles. De todas formas, si estás interesado en conocer a detalle este plugin con cada uno de sus 8 componentes o los 8 plugins constitutivos, pues en los comentarios puedes hacer la solicitud, dejar allí el comentario y gradualmente estaré compartiendo entonces una revisión de cada uno de los plugins que conforma esta suite para poder ir mirando a detalle cada opción y ir conociendo y comprendiendo entonces qué rol cumplen en esta cuarta versión. Y podemos actualizar de hecho esa serie de videos que ya tienen algún tiempito con nosotros y mejoramos entonces de hecho la calidad de los mismos. Entonces, como podemos ver aquí, aparte de que tenemos el análisis hecho y nos dice entonces qué función cumple, tenemos aquí este pequeño slider con el cual lo que hacemos es controlar la cantidad de coincidencia, de ecualización estática y el procesamiento del Sculptor que estamos aplicando entonces a la señal como tal. Con esto ajustamos como la cantidad básicamente de esos ajustes que el plugin ha generado a partir del análisis. Entonces en menor cantidad pues obviamente va a sonar más el sonido original, va a destacar más el sonido original con respecto al ajuste que el plugin nos genere. En mayor medida que llevemos esta barrita hacia arriba, más vamos a escuchar el ajuste que el plugin ha hecho con respecto al sonido original del audio. Algo más o menos así. Un ajuste intermedio pues es 50% claramente para tener lo mejor de ambos mundos. Procesamiento paralelo básicamente. Luego nos encontramos con el agregado Punch, que es una de las novedades que agregaron en esta cuarta versión. El Punch básicamente nos permite darle, como su nombre indica, mayor impacto entonces
al audio que procesemos con el mismo. Esto hace parte del compresor. Lo vas a encontrar no solamente aquí en el Neutron general, sino que también en el plugin independiente de compresión te vas a encontrar con esta herramienta Punch. Tenemos entonces los típicos controles de un compresor. Tenemos el ataque, tenemos aquí el sustain y tenemos este control que es como si fuese un umbral con el cual determinamos la cantidad de pegada o control de dinámica con la cual queremos afectar nuestro audio. Entonces escuchamos. Si observas la gráfica, en la medida que bajo entonces aquí el valor del punch, vemos como la mezcla entonces tiene un mayor control, el plugin tiene mayor control de la dinámica del sonido, aún se percibe en el nivel de volumen como se atenúa un poco más. De hecho, la gráfica nos muestra eso, hacia arriba es como expansión y hacia abajo entonces es un poco más de compresión. Y claramente tenemos los parámetros de tiempo, ataque rápido o ataque lento dependiendo del sonido que estés procesando y dependiendo del carácter sónico que quieras lograr. Igual el sustain, cuánto tiempo se va a mantener comprimido el sonido hasta volver a su estado natural luego de que termine el sustain. Hay que experimentar claramente dependiendo del tipo de sonido. Así que es interesante, desde acá lo habilitas o lo deshabilitas. Luego tenemos el distort. Sucede que, a petición de muchos usuarios que aman la distorsión, y en especial la distorsión de su plugin Trash, del cual les traje ya una revisión detallada del mismo en su momento, pidieron entonces que agregaran a Neutron o en nuestra serie de plugins distorsiones y ellos agregaron entonces el módulo de distorsión de Trash básicamente. Desde aquí lo habilitamos, lo deshabilitas. Con este control puedes ajustar la intensidad del efecto y tenemos acá 4 tipos de distorsión. Tenemos retro, tenemos tipo cinta, tenemos tubo y tenemos cálido. Esto en la medida que vamos ajustando pues nos va a dar un color de calidez tipo vintage, pero también podemos llegar a rayar la distorsión con el mismo. La primera opción es para agregar entonces armónicos de una manera sencilla, pero si quieres ya algo más sucio te vas acá a la siguiente opción y tenemos overdrive, tenemos screen, tenemos scratch y tenemos clipeo. Y con esto ajustamos el tono, que básicamente es realzar los graves o realzar las frecuencias altas dependiendo entonces del tipo de saturación que agreguemos. Vamos a escuchar entonces un poco. De esa manera entonces podemos juguetear un poco con este módulo dentro del Neutron. Y tenemos aquí la opción de aplicar claramente amplitud estéreo al efecto. A la medida que subamos esto vamos a escucharlo más amplio en el campo estéreo y en la medida que lo bajes va a sonar un poco más monofónico. Escuchamos. Eso es básicamente entonces lo que tenemos con estos 3 módulos en la parte inferior. Evidentemente podemos jugar también con el tamaño de la interfaz de usuario del plugin, hacerlo, reescalarlo para manipularlo en un monitor táctil, por ejemplo. Tenemos aquí para acceder directamente a todos los módulos que integran entonces el plugin. Un momento lo vamos a mirar. Y desde acá tenemos diferentes perfiles de instrumentos. Entonces, como es pensado para mezclas, tenemos guitarras, tenemos aquí entonces todo lo que son bajos, tenemos teclados, entre ellos sintetizadores, sonidos de viento, tenemos también acá sonidos de batería, tenemos la parte vocal y por acá tenemos entonces para que agregue sus sonidos de forma personalizada y tenemos aquí como instrumentos genéricos, de pronto los que no estén categorizados como una gaita, por ejemplo. Luego tenemos por acá entonces para reiniciar el procesamiento, volvemos a hacer un análisis entonces con el asistente. Y como te indico, si nos vamos acá, podemos acceder a los procesadores que a partir de la detección, del análisis que hizo del audio, fue agregando o agregó en este caso para el sonido de guitarra. Evidentemente, cada sonido va a ser distinto, entonces agregará distintos procesadores. El primero es el Sculptor, luego nos agrega una ecualización, allí tenemos la curva, tenemos compresión, 2 compresores y tenemos un exciter, ¿ok? Entonces es básicamente la manera de llegar rápidamente, entonces pasar de esto acá y puedes desde acá modelar mucho más entonces el carácter sónico del sonido a partir, como te indico, lo que él hace aquí es un análisis, es un ajuste previo
A partir del análisis que él hace, es una sugerencia de ajuste y lo ideal es que nosotros de forma manual hagamos acá la afinación de esos ajustes. Por acá accedemos a la lista de ajustes de fábrica. Puedes ver que tenemos un buen número allí categorizado, que puede ser un buen punto de partida para muchos. Y en la parte inferior tenemos para gestionar ajustes. Puedes borrar ajustes, puedes actualizar un ajuste que hayas creado, puedes crear una carpeta, crear un nuevo preset o cerrar simplemente. Luego tenemos aquí entonces para ver el historial de ajustes, de cambios que hayamos hecho. Desde acá activamos un modo que es un modo de cero latencia. Esto lo que va a hacer es que el consumo de recursos sea menor. Entonces cuando activamos el rayito tenemos menos latencia que cuando está activo, que cuando está desactivado. Haga de cuenta que estamos activando aquí un oversampling. Entonces, por ejemplo, escuchamos. Noten el silencio cuando coloco el bypass. Allí hay un pequeño silencio mientras se procesa. Cuando activo el rayito, voy a reproducir. Noten lo rápido que se genera entonces el procesamiento. No hay vacíos, no hay huecos, no hay latencia. Entonces, para procesar durante la mezcla, si tienes de hecho muchos plugins activos en la mezcla o simplemente para reducir consumo, lo activas y cuando vayas a exportar, desactiva el rayito entonces para que como que se active ese oversampling y haga el procesamiento a mejor calidad. Tenemos por acá entonces el acceso a la configuración del plugin, por ejemplo, configuración general, enviar información anónima. Bueno, aquí por ejemplo te habla del tipo de licencia que tengas, el metering, puedes configurar todo lo de las medidas, acceder a las redes sociales, a usar los parámetros del ecualizador, del compresor, del Transient Shaper, del excitador y de la puerta de ruido, ¿ok? Normalmente estos parámetros, si sabes qué estás haciendo, pues los vas a configurar. Si no, simplemente déjalos como vienen. Si ya tocaste algo y no recuerdas, dale reset y le das OK y eso sería todo. Y a la derecha tenemos entonces un módulo delimitador con el cual podemos usar aquí el sailing. Desde acá le das clic a los tres puntitos y tenemos aquí los estilos. Tenemos 3 estilos y aparte tenemos los modos de operación. Quizás a futuro en un video les explique esos estilos y esos modos, entonces qué rol cumple cada uno. Tenemos los medidores de niveles, el bypasseo como pudiste ver, trabajamos acá en estéreo o en mono, inversión de polaridad y la inversión de canales izquierdo y derecho, el famoso sweep de canales. Desde acá jugamos con la amplitud en el campo estéreo y la panorámica del plugin también en el campo estéreo. Eso es básicamente lo que tenemos en esta nueva versión de Neutron, un nuevo asistente. La opción de jugar aquí entonces con la intensidad de procesamiento, mayor pegada con el punch, control de dinámica, agregamos distorsión para mayor carácter sónico y jugamos con la amplitud en el campo estéreo. Increíble. Vamos a pasar entonces a mirar la otra novedad en el otro plugin de la serie. El otro integrante de la suite que fue mejorado, potenciado, fue el compresor, el Neutron Compressor. En esta ocasión tenemos entonces un compresor multibanda, tenemos aquí las 3 bandas en la parte superior. Es un compresor que hace uso de inteligencia artificial, evidentemente entonces tú reproduces el audio, le damos a prender y ya he hecho entonces el ajuste como tal. A partir de allí podemos nosotros elegir aquí a la izquierda en la banda especificación en los graves el tipo de compresión que quiero aplicar. Tengo punch, tengo moderno, tengo vintage. A partir del tipo de compresión que yo elije, entonces tengo que hacer aquí los ajustes correspondientes, la relación, el ataque, la liberación, por ejemplo, la compensación. Aquí voy a visualizar la reducción de ganancia, el control de mezcla para procesamiento paralelo, igual para el vintage, igual para el punch. Es decir, dependiendo del color que quieras darle a cada banda, eliges el tipo de compresión, ajustas evidentemente el umbral. Desde aquí ajustarías la rodilla también. Ves cómo se ilumina a la medida que se haga más suave esa rodilla. Y tenemos entonces los mismos ajustes de todo compresor. Simplemente que es multibanda. Tenemos aquí para traer en modo RMS, picos, true. Podemos reiniciar desde aquí entonces el análisis. Desde acá eliges que quieres visualizar, si las bandas o la forma de onda, por ejemplo, el comportamiento del mismo. Tenemos niveles de entrada y a la derecha los típicos controles entonces de bypasseo, panorámica, etc. Mejoraron, como les indico entonces, la parte algorítmica del mismo para que tener un procesamiento mucho más natural y mucho más musical y optimizado al tiempo. También tenemos aquí el rayito para que no tengamos problemas de retraso, de latencia cuando utilizamos el plugin, y una serie de presets que pueden ser un buen punto de partida para muchos. Entonces simplemente escoges una banda, escogemos aquí los ajustes y vamos a escuchar un poquito entonces qué hacemos sobre el sonido que tengo como referencia con ajustes aleatorios evidentemente.
Evidentemente estoy haciendo ajustes extremos aquí simplemente para mostrar el potencial del plugin. Ya tú en tu trabajo habitual pues harás los ajustes correctos y necesarios para lograr entonces el equilibrio dinámico que necesitas en tus sonidos. Este vino a ser la otra mejora entonces en este increíble plugin de Neutron de la gente de Isotope. Vamos a pasar a mirar entonces las mejoras en el otro plugin integrante de esta suite. El otro módulo que fue mejorado, actualizado, fue el módulo de Exciter, de excitación. En el mismo agregaron entonces la posibilidad de no solamente, ya teníamos la opción claramente de con el mismo darle presencia, bien sea el rango de frecuencias graves o las frecuencias altas dándole un poco más de presencia, más brillo, pero agregaron la posibilidad de que nosotros tengamos distorsión en el mismo. De allí, lo que hicieron fue integrar, como les indiqué hace un rato, dentro del Neutron el mayor, la opción de tener aquí el módulo Trash de distorsión del plugin que lleva ese mismo nombre. Tenemos entonces la posibilidad de trabajar con las mismas características que vimos hace un momento, las clásicas, donde tenemos retro, tipo cinta, tubo y cálida, o puedes agregar distorsión también total y ajustar la intensidad simplemente con este slider y jugar entonces con procesamiento paralelo a partir del ajuste que hagamos acá. Entonces simplemente haces un análisis, ya que recordemos que es multibanda. Entonces tú defines acá, reproducimos el audio y luego a partir del ajuste que tengamos hacemos unos ajustes particulares. Vamos a escuchar. Luego del análisis vamos a activar entonces el rayito para consumir menos recursos y hacemos ajustes aleatorios y vamos escuchando entonces el resultado que vamos a obtener con el mismo. Increíble realmente la versatilidad que tenemos entonces con esta herramienta. No solamente le vas a dar brillo, destacar frecuencias, un rango frecuencial en tu mezcla o en tu sonido, sino que vas a lograr darle un poco de calor analógico, bien sea con el estilo clásico, para que suene más vintage, para que suene con más cuerpo, para que suene cálido, con un colorcito de los tubos de las cintas, o si te quieres ir al otro extremo, te puedes volver un poco más distortion e irte al trash y agregar un poco más de distorsión, de scratch, de clipeo. Entonces, se vale experimentar sobre diferentes sonidos, evidentemente, para lograr entonces lo que buscamos. Y lo demás es simplemente carpintería. Esa sería como la novedad más destacada entonces en este plugin Exciter. No explico los demás controles como les indiqué al principio porque no se trata de una revisión del plugin, estamos hablando de las novedades específicamente. Quizás a futuro les traiga una revisión detallada entonces de cada opción, qué función cumple. Vamos a pasar entonces con la siguiente novedad incluida en esta cuarta versión de Neutron de Isotope. Y para terminar entonces con esa serie de novedades, hablamos del último plugin incorporado, se llama Unmax, ¿ok? Desenmascaramiento. Es un plugin para aplicar procesamiento sidechain de una manera rápida sobre dos sonidos. Entonces aquí tengo entonces el plugin como tal. Entonces la interfaz de usuario pues similar, tenemos los controles en la parte central, sensibilidad, la intensidad del efecto, el ataque y la liberación, ¿ok? La sensibilidad de ajustarse de forma simultánea con la intensidad para escuchar el efecto como tal. Y podemos usar la banda específicamente en la cual queremos centrarnos. A veces no queremos actuar sobre todo el campo del espectro audible, sino específicamente quizás en las bandas graves o en las medias o en las altas. Entonces eliges aquí el margen que quieres afectar. Y lo demás es simplemente jugar con sensibilidad y jugar un poco con la intensidad. Y vas a obtener resultados interesantes. Vamos entonces a probarlo. Voy a regresar aquí al default. Y lo que hay que hacer es lo siguiente. Como se trabaja a través de sidechain, pues cada down es distinto. Entonces, dependiendo del down en el que estés, deberás configurar el sidechain. En este caso lo tengo insertado en la pista del bajo, en el bass. Por aquí lo puedes ver, el último en la cadena.
y voy a hacer sidechain con la pista loop. Entonces me voy a ir aquí, Cubase es bastante sencillo, activo mi sidechain, busco la pista, la voy a añadir, mi fuente, y le digo que es el loop, y así de sencillo ya lo tengo. De hecho, si me voy al loop, puedes ver aquí en el envío que ya me aparece configurado mi opción de bajo con sidechain. Y así de sencillo. Entonces ya reproduzco mi pista. Ok, voy a apagar un momento. Y la señal gris que estás viendo, entonces, como puedes suponer, es la señal original que tenemos de entrada. ¿Ok? Cuando activo el plugin aparecen otras señales. Una violeta que representa entonces el sidechain básicamente, y la otra por aquí es básicamente la diferencia que estamos aplicando. Entonces vamos a intensificar esa diferencia para que atenuemos un sonido con respecto al otro. De eso se trata básicamente. Cuando entra uno desaparece el otro, se atenúa y jugamos entonces con esa dinámica. Entonces voy aquí a utilizar valores aleatorios y vamos escuchando entonces lo que vamos logrando con el mismo. Evidentemente estoy haciendo ajustes exagerados, pero es para que notes entonces la incidencia del efecto sobre el audio. Esto bien trabajadito con despacio, imagínate una guitarra con una voz, un piano con una voz, esto hace maravillas, así que utilízalo para mejorar entonces la presencia de un sonido dentro de tu mezcla, el keep solamente con el bajo, y logramos entonces ese efecto de sidechain de una manera bastante sencilla, sin reventarte la cabeza. Quizás tengas un DAW donde hay que hacer muchas vueltas, aquí es sencillo. Lo insertas, linkeas los sonidos que quieres trabajar y subes intensidad, subes sensibilidad, ajustas los parámetros de ataque y liberación y el rango frecuencial, y eso sería todo. Esos son básicamente, amigos, las novedades integradas en esta cuarta versión de Neutron de la gente de Isotope. Un plugin que realmente, una suite de plugin que realmente vale la pena que tú mismo pruebes. Enlace te dejo en la descripción, vete al sitio web de Isotope, están de lanzamiento el día de hoy entonces a nivel mundial esta cuarta versión. Y como te indiqué, tuve la fortuna de ser el afortunado de compartir con ustedes la revisión de las novedades totalmente en español. Quizás a futuro les traiga la revisión detallada de cada módulo de esos 8 plugins que integra este paquete para que los conozcas a detalle y puedas trabajar y sacarles el máximo jugo en tus proyectos musicales. Con esto cierro entonces esta revisión, esperando realmente que la información compartida en algún grado te haya sido de utilidad. Si así ha sido, te invito para que nos apoyes. Recibimos donativos a través de PayPal, no importa el monto, siempre serán bienvenidos. Y si no tienes en esta ocasión cómo aportar, no te preocupes. No lo puedes hacer hoy, tranquilo, puedes hacerlo mañana. Por hoy, regálanos un like, comenta el vídeo, compártelo, suscríbete al canal si aún no lo estás y activa la campana para que te notifique cuando llegue un nuevo vídeo. Y mantente aquí conectado. Próximamente, amigos, una nueva revisión. Hasta muy pronto y bendiciones para vos.